Buenas noches, distinguidos amigos y hermanos que sintonizan el programa Comunicando el Evangelio en su versión año 24, del 2000 al 24. En noviembre estaríamos cumpliendo 24 años. Tenemos una vez más al más anciano de todos, nuestro hermano Mauricio, el más lolo, el más jovencito. No sé si Mauricio me acepta la propuesta. Me gustaría cambiarte mis 72 años y tú ven los tuyos. Así podemos hacer ese cambio. Para partir de nuevo y no cuenta tanto errores yo. Bueno, y mi hermano Archibaldo, que también en edad somos más o menos iguales, así que los más jóvenes. Vamos a dejar a mi hermano Mauricio que tenga bien estar orando, hermanitos, y de ahí vamos a estar saludando. O saluda primero, hermanito, saluda, y de ahí estás orando. Saludos, hermanos, saludos, bendiciones, muchas bendiciones a quienes nos están viendo. Esperemos que tengamos una linda conversación, un lindo tiempo de reflexión para que sea de bendición para todos. Así que muchas bendiciones para todos los que nos conocen, para la iglesia y, y eso, hermano. Amén. No sé, mi hermano Archie, igual, Hermano saludos. Archibaldo, Sí, un cordial saludo a todos los que puedan ver el programa, ya sea de casualidad o porque intencionalmente lo siguen. Esperamos que sea de bendición. No es para entretenernos, sino que es para edificar nuestras vidas. Así es que muy contento y contento de estar con Mauricio y amén. contigo, Luchito. Bueno, llevamos tanto tiempo, así que siempre es un agrado. Pero este agrado especial de ver jóvenes que se nos integran, el programa en todos estos años ha pasado por muchas situaciones y algunas críticas, pero ahí el Señor ha tenido misericordia de nosotros. En algún momento estuvimos solitos los dos, ¿te acuerdas? Sí, pues. Y gracias a Dios tenemos hermanos nuevos, jóvenes, ¿verdad? Al estilo Timoteo, digo yo. Y la verdad es que eso alegra mucho y da tranquilidad, porque vemos que el Señor ha sido fiel y sin duda, a pesar de nuestras limitaciones, problemas, dificultades, ¿no es cierto? Tal vez no somos los más preparados, pero somos los que hemos estado acá y lo hacemos con todo el temor y la gratitud al Señor. Y para mí es mucha alegría estar junto con Mauricio. Somos medios vecinos, somos hermanos, ¿verdad? Lo conocemos de chiquitito. Ahora ya en otra etapa, ya asumió una responsabilidad de familia, y participando. Mira, ¿qué más te puedo decir? Pues, y eso sin duda es agradable para el Señor. Así que les invitamos a que nos acompañen un rato, no para entretenerse, sino que para aprender del Señor, qué cosa más Mm. importante, y como una forma de poder conocerlo para amarlo más. No podemos amar a alguien que desconocemos. Por lo tanto, es importante conocer al Señor, ¿verdad? En sus diferentes etapas, o visiones, ¿no es cierto? Como estar en la Escritura, conocer de la Escritura lo que Él ha querido mostrarnos de Él. Así que contento y agradecido por permitirnos estar acá junto a ustedes esta noche. Que el Señor les Amén. bendiga. Gracias, hermano. Vamos a estar orando, ¿verdad? No oramos por un cliché porque hay que orar. Simplemente hay una necesidad de orar y buscar al Señor ante todas las cosas que queremos hacer. Y cuanto más cuando tenemos que enfrentar una acción como esta donde tenemos que compartir la palabra del Señor. Como quisiéramos ser asertivos, no erráticos y ser simples canales, ¿verdad? Por los cuales corriera la palabra, como eran los profetas, los apóstoles, todos aquellos que de un comienzo de la eternidad de la vida, del inicio de la vida, dijeron sí al yo soy, a este Dios poderoso, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Hermano Mauricio, ten tú a bien estar orando para que Dios bendiga a quienes van a estar escuchando, están frente a esta pantalla y también nos dé su gracia para poder llegar con, como decía mi hermano, también con sencillez y poder compartir temas tan relevantes como es el Espíritu Santo con relación a Jesucristo. Hermano Mauricio. Amén. Bendito Dios, gracias Señor, gracias por este tiempo que podemos tener, Señor, de aprender, de comentar, de ver lo que dice tu palabra, Señor, con respecto a las cosas tan importantes, tan relevantes, Señor,
como es tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, a, a poder, Señor, transmitir aquello que enseña, aquello que edifica, aquello que bendice nuestras vidas y nuestras almas, Señor. Junto a mis hermanos, Señor, ayúdanos a ser un canal de bendición, Señor, para que todas esas personas que nos escuchan y que están en una búsqueda, Señor, una búsqueda eh, y que de repente sin saber es una búsqueda de ti, Señor. Eh, bendice Bendice nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, para tener un buen tiempo y, y guíanos por medio de tu Santo Espíritu, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, decíamos al comienzo que queremos ir trabajando y conversando acerca del tema del Espíritu Santo con relación a Jesucristo. Estas dos personas, espíritu y persona, ¿verdad? De la Trinidad, un concepto tan complejo también de explicarlo, ya lo veíamos una vez que nos tocó también estar con mis hermanos el mes pasado y no cabe duda que es complejo poder hablar de aquello, ¿m? Este Dios en tres y uno solo a la vez. Bueno, hablar de Jesucristo sin duda, hermano, es lo más relevante. Para muchos puede no tener algún sentido, algún significado, pero por Cristo y para Cristo se hizo todo. Por lo tanto, todo lo que atañe a Cristo debe ser un tema de interés y dedicación para todo aquel que va con un corazón abierto a escucharlo y a querer conocer a Dios. No podemos conocer a Dios en el sentido de la comunión si no tenemos comunión con el Hijo, ¿verdad? Y ahí actúa el Espíritu Santo. Hay un tema importante que tiene que ver con el nacimiento de Cristo, el Cristo hombre. Siempre hablamos que Cristo tiene dos naturalezas, la humana y la divina y la humana, podríamos partir primero, la divina y la humana. La humana la adquiere en el tiempo de la encarnación. Y una personalidad, porque lo contrario tendría problemas, si no tiene ese tipo de problemas, ¿verdad? Quien tiene dos personalidades ya sabemos cómo se le llama en el campo de la psiquiatría. Pero aquí Cristo tiene dos naturalezas y una personalidad. Y maravilloso porque él dijo tantas cosas acerca de sí mismo y no solo lo dijo, sino que yo siempre repito, con sus hechos lo probó, lo que él dijo. A veces podemos decir muchas cosas del que nosotros, pero no está la base, no está el fundamento, no está el testimonio. Bueno, él efectivamente era el Hijo de Dios, como dijo ese centurión al verlo morir. Perdón, hermano, un pica la garganta de repente. El nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo obviamente es un nacimiento sobrenatural. El agente en el nacimiento virginal, ¿no es cierto? Nos habla ahí, hermano Mauricio, podría ir un poco el tema, en Lucas 1:35, nos habla y nos dice, respondiendo el ángel le dijo, el ángel en este caso, ¿verdad, Gabriel? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vuelvo a leerlo. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí nuestro hermano nos va a introducir un poquito en el tema, hablando de esta conversación que hay entre el ángel Gabriel y el anuncio que hace a María acerca del niño que iba a nacer y que había sido concebido no por voluntad humana ni por acción biológica humana, sino por la obra del Espíritu Santo sobrenaturalmente. Hermano Mauricio. Sí, bueno, claramente eh, este misterio acerca del nacimiento del Señor es todo un acontecimiento, el acontecimiento, yo creo que de los acontecimientos más importantes eh, que ha podido tener la humanidad. Eh, que Dios se haya humanado eh, en Jesús es motivo de mucha alegría para la humanidad, eh, de mucha alegría para quienes conocemos de Jesús hoy en día, 2000 años después. eh, Motivo de libertad también para el ser humano, en que Dios se haya hecho hombre y que finalmente eh, este
este ser humano traiga esa cercanía y ese acercamiento con este Dios, eh, en este Dios que es el Dios de Israel. Eh, es sin duda un hito muy, muy, muy importante. Y lo que nos comentan los textos acá, también vemos lo sobrenatural de esto, lo sobrenatural de este hecho que marca sin duda, y vuelvo a repetir, que marca a la humanidad. La marca a un tal punto de que hoy la historia como la conocemos se divide en dos, en un antes de Cristo y Yes. en un después de Cristo. Ha sido tanta la influencia eh, de Jesús, tanto para los que son cristianos o no cristianos, que no podemos reconocer eh, que Él no haya nacido, no podemos decir Jesús no existió. Quizás se intentó pensar así en algún momento, pero incluso los más intelectuales tienen que reconocer de que sí existió este ser humano, quien dividió finalmente la historia en dos, y por el cual nosotros eh, le debemos sobre todo para los cristianos, la salvación, y le debemos también todo lo que él proyectó, todo lo que significa él hoy para la humanidad. Eso a modo introductorio de este suceso que pasa con, en este momento, de que finalmente eh, María Virgen concederá a luz un niño y este será nuestro Señor, finalmente. Gloria a Dios. Es como recrear nuevamente. Escuchaba atentamente lo que decía Mauricio, y uno lo ha escuchado tantas veces y lo he leído. Y cada vez uno siente algo maravilloso porque, bien dice, la historia no sería, la vida del ser humano no tendría sentido si Cristo no viniese. Sabemos que hay muchas personas que no tienen ninguna cercanía, aunque el ADN interno, ¿verdad? Tiene el espíritu, hecho espíritu a semejanza de Dios, perdón, en cuanto a atributos que pone Dios en la persona, pero hay un ADN, hay una impronta, aún en aquel que niega la existencia de Cristo o niega la existencia de Dios, que está la necesidad disfrazada, quizás la disfraza, pero en el fondo está. Pero qué maravilloso, porque podríamos resumir esto que dice mi hermano Mauricio, que no hay otro como Jesús. La necesidad de que Cristo haya venido para acá, que la vamos a ver, mi hermano lo va a trabajar ahí también, mi hermano Chivaldo, comentar un poco sobre la encarnación. La necesidad que haya venido, el por qué, cuál es la necesidad que haya venido. Muchas veces dicen, sí, Cristo para muchos sí es un hombre común y silvestre, vivió en Jerusalén, en Israel, nació, ¿cierto?, en Belén, era de Nazaret, de la parte de Galilea, y fue carpintero y, claro, un excelente maestro, fue maestro, maestro. Otros son más odiosos y dicen que fue el primer revolucionario. Bueno, un revolucionario siempre produce la muerte, produce la sangre, la guerra, la violencia, la polarización. Cristo no produjo aquello, salvo la falsa religión que a la fuerza quiso imponer su nombre, pero no tiene nada que ver con Cristo, eso no se condice con el sentido de Cristo. Y bueno, Cristo no solamente es eso que dicen los hombres, ¿verdad? Sino que ni es tan solo un hombre con una conducta ética y moral diferente al resto, que lo tiene sin duda, sino que Él es el Dios hecho carne. Y nuestro hermano nos va a introducir un poquitito, bueno, podríamos, no sé si quiere agregar algo más, hermano, en cuanto al proceso, este nacimiento original que es asombroso a los ojos del hombre, porque ¿cómo es posible que un espíritu o el espíritu haya cubierto, como dice el texto bíblico, la sombra cubre a María, que no tenía contacto físico aún biológico con el que iba a ser su esposo, para que quede en ese estado de embarazo y dé a luz a este maravilloso, ¿verdad?, Hijo de Dios que tenía que tomar cuerpo de hombre? Entonces, no sé si antes de ver un poquito, hermano Archibaldo, acerca del nacimiento virginal, el resultado de aquello como es la encarnación, podamos tocar un temita más también en frente a la importancia de este nacimiento virginal, que marca una diferencia
nadie más ha sido así. Todos los otros, quienes hemos nacido, Adán a la fecha, bueno, Adán fue creado ahí, Dios sopló vida en él, pero de ahí hacia adelante la relación hombre y mujer, ¿verdad? Hombre y mujer, o mujer y hombre, nace este Cristo, su carne se hace hombre, ¿verdad? Siendo espíritu. Hermano Chivaldo. Bueno, dentro del plan de Dios, es un plan eh, elaborado, es un plan preparado desde la eternidad. Y bueno, y a Dios le ha placido, es decir, ha sido su voluntad el darnos a conocer cosas que eh, Él consideró que son importantes para nosotros dentro de este plan, de cuál es la realidad del hombre. Porque la historia comienza con la creación del hombre, ¿cierto? De la humanidad, ¿ya? Eh, y bueno, todos pueden tener muy buena opinión de Cristo, los que creen o no creen. Los que no creen que existió también pueden decir, mire, si existió, pucha, no podemos decir nada malo de él. El tema es que cuando llegamos a la parte central de que no solo eso, fue un hombre que vivió con características especiales que fue anunciado y que de él se dice que es el Mesías de Israel y para toda la humanidad, pero se agrega de que no solo es hombre, plenamente hombre, sino que Dios, ahí ya la cosa cambia. Ahí ya la gente que no cree en Dios se revela. O sea, ahí la gente muestra realmente cuál es la verdadera opinión que tiene de la persona de Cristo. ¿Ya? Bueno, y Dios diseñó este plan. Esto no es obra humana. Esto fue profetizado y son muchas las señales. Y esta es una muy importante porque el hecho como nace, ¿no es cierto? Esto fue anunciado por el profeta Isaías en el Yes. capítulo 7, versículo 14. Dice textualmente, y lo voy a leer, dice, bueno, el Señor mismo les dará una señal, hablando acerca de la redención, de la relación que tiene Dios con la humanidad, dice, y la joven concebirá y dará a luz un niño y le pondrá por nombre Manuel, que significa, Manuel significa Dios, Dios con nosotros. Mira, hasta el nombre se le da que tiene un significado que es, eh, eh, no tiene lugar a interpretaciones, ¿ya? Entonces, eh, ¿cuál es la señal? Precisamente eso, que una virgen iba a concebir un hecho milagroso, ¿verdad? Para que se le reconociera. Y en el nacimiento de Cristo, aquí estamos viendo, ¿no es cierto? Partimos con el relato de la anunciación, y hay muchos elementos que ver ahí. Esto estaba, la gente, el pueblo escogido especial de Dios con una misión especial, esperaba esta venida y sabía que una joven iba a tener en su seno al Mesías, al elegido, ¿no es cierto?, al que iba a redimir. Ellos pensaban solamente a su pueblo, pero es a toda la humanidad. Vemos que el plan de Dios es completo, es universal. Y esa es la promesa y se cumple, digamos, en Belén hace ya más de 2000 años, ¿verdad? Aproximadamente. Eh, y fíjese que no hay relación a que después que naciera Cristo iba a seguir siendo virgen. El tema es que la concepción de Cristo iba a ser de una manera sobrenatural y única. Amén. Y eso Amén. porque Dios lo puede hacer, porque Dios es el Todopoderoso. O sea, ¿qué discusión le vamos a... O lo creemos o no lo creemos, o lo aceptamos o no lo aceptamos, así de simple. Yes. Y mucha gente no lo acepta, pero bueno, yo lo acepto, lo creo, y es mi problema. Y si usted no lo cree, es problema suyo, ¿cierto? Y cada uno tendrá que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Mire, no es por temor, es porque hay un convencimiento, ¿no es cierto?, de que
este Dios se da a conocer. No es un Dios anónimo, no es un Dios silencioso, es un Dios que se manifestó en forma especial en las escrituras, que son las que nosotros estudiamos, analizamos, porque creemos que son palabra de Dios, pero no solamente está ahí el testimonio, sino que también, ¿no es cierto?, en la naturaleza, en la historia, Dios está, en la historia de Dios y del pueblo de Israel, está entretejido con la historia secular, humana, y ahí están las pruebas, la arqueología, eh, etcétera. Entonces, son hechos en los cuales uno no puede discutir o no. Pero bueno, el tema es que existe, ¿no es cierto?, en las escrituras, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y nosotros tratamos de entender con nuestras limitaciones, ¿ya? Yes. Y claro, y esto es un hecho, digamos que así ocurrió, el Nuevo Testamento recoge el cumplimiento de las profecías, y esta es una muy importante. Y para terminar, luego, qué privilegio tenemos como seres humanos. Primero, haber sido hechos a imagen y semejanza del Dios creador, del Dios hacedor de todo. Y agregando a eso, además, después se hace uno como nosotros. Es decir, Cristo, ¿no es cierto?, es la imagen visible del Dios que en el Antiguo Testamento es invisible. Ya no, el pueblo de Israel lo había escuchado, lo vio en la montaña, ¿no es cierto? Moisés estuvo presente con él, pero la humanidad, digamos, en el fondo no lo hemos visto, pero la época de Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, palabra del propio Jesús. Es un hecho de la causa, está en el Nuevo Testamento y ahí está para que nosotros, ¿no es cierto?, lo estudiemos y lo divulguemos, ¿no es cierto?, y lo demos a conocer. No es una obra humana, es el Espíritu Santo que ha revelado esta maravillosa verdad, ya haber sido hecho a imagen de Dios y Dios se hace como nosotros. Ese es el Dios único y verdadero. Bueno, Bueno, Luis. estos hechos sin duda causan asombro, asombro por lo general, y el asombro puede pasar también a la odiosidad, algo plantea mi hermano, hacia Dios, hacia la persona de Cristo. A veces resulta más fácil hablar de Dios propiamente tal, Dios Padre, que plantear el nombre de Jesucristo a las personas. Hay una reticencia, a veces explícita, abierta, o bien una reticencia también un poco escondida, ahí camuflada, pero en el fondo igual es resistencia sobre este Cristo, esta personalidad tan singular que eh, en algún momento estudiando pregunta a los alumnos en teología, bueno, ¿y en qué condición estaba él arriba? Estaba siempre con el Dios Padre, claro que estaba, eso está claro, pero estaba también como hombre arriba, preguntan de repente, claro, a veces hacen ese tipo de preguntas y muchos se preguntarán cómo estaba arriba, en espíritu, solamente en espíritu, estaba en espíritu y en carne. Bueno, la encarnación no habla de aquello, su nacimiento. Si hubiese estado arriba en forma humana, no habría nacido dos veces, ¿verdad? Y no habría venido a pasar lo que pasó con María. Entonces creemos que él estaba en espíritu y obviamente se materializa, ese espíritu se visibiliza, ¿no es cierto?, en el hecho del nacimiento virginal que ya hemos hablado y que nos muestra acerca de la singularidad de Cristo y su sobrenaturalidad, porque no hay otro que haya sido así. O sea, claro, uno puede decir, Cristo, bueno, podemos hablar tantas cosas acerca de él, reírnos, burlarnos, dudar de esto, decir es una historia irrisoria, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que hay hechos, bien decía mi hermano, hechos que están presentes, que tienen que ver con Cristo. Los hechos que tienen que ver con Cristo están consignados porque no se escribió todo. Imagínense, dice Juan, si se hubiese escrito todo acerca de Jesús, no habría libro que podría contener la historia, ¿verdad? De los hechos de él, y en 3 años. Aparte que se desconoce, bajo la voluntad del Señor, no vamos a entrar a especular ahí si fue a Japón, a China, bueno, no existía, pero si fue allá a Chuchuy, ¿no es cierto? O estuvo en Egipto. Esas son otras cosas que lo relevante es que durante 3 años el misterio de él cambia la vida de muchas personas. Hermanito, hablábamos sobre el nacimiento virginal.
hay un resultado, la encarnación. Yo siempre digo, la encarnación no es reencarnación, es una historia de corte oriental, ¿no es cierto?, hinduista también, de la reencarnación, que una persona puede reencarnarse muchas veces hasta lograr ciertos patrones. Bueno, nada que ver con eso no tiene nada que ver con la teología cristiana ni con la esencia misma de Dios, estaría revelado en la palabra, sí. Sí habla de encarnación, Cristo se pone carne, y es maravilloso eso porque este resultado, este nacimiento virginal, ¿verdad? Trae consigo una naturaleza humana, pero no es la naturaleza humana cualquiera en todo el sentido de la pecaminosidad del ser humano que nace y que yo creo que no hay que hablar mucho sobre el pecado en el sentido de tratar de justificarlo porque está presente. Es cosa de escuchar las noticias en el matinal de la mañana, abrir un libro, ver la televisión, ver la actitud de la gente en la calle, las discordias, las luchas, las guerras, los genocidios y todo lo que pasa, la maldad, la mentira, el engaño, el poder, el mal uso del poder autárquico, ¿verdad? Entonces nos muestra acerca de aquello el hombre, o sea, no tenemos que justificarlo mucho de la perspectiva, digamos, religiosa, porque está evidente, es cosa de descubrir un poquitito la ventana y mirar lo que está pasando en el mundo, a nuestro alrededor y en nuestra misma vida, para darnos cuenta que algo funciona mal en nosotros y que requerimos este redentor. Bueno, cuando adquiere esa naturaleza humana, Dios da la existencia a este Dios hombre, a hombre, ese hombre que no estaba estando en espíritu. Y entonces en ese sentido, la humanidad que adquiere, a diferencia del ser humano que nace y salta por la matriz, ¿verdad? De la mamá, este en este caso es perfecto. Y es una naturaleza humana sin pecado. No estuvo exento de tentaciones, sin lugar a dudas, pero él es perfecto, ¿verdad? Perfecto, santo, santo, santo. Actuó como aquel, se enfrentó a todos los problemas que tenemos nosotros y aún a la muerte, pero siendo el Hijo de Dios mismo, ¿verdad? Lo probó con sus hechos, con lo que él decía con sus palabras. Y concluyo antes de pasarle a mi hermano Mauricio. Siempre me ha impactado que por alguna razón los seres humanos, a pesar de que somos injustos, pero yo creo que en algún sentido siempre queremos que haya justicia, de cualquier tipo. Cuando algo sale mal, hay un asesinato, ojalá pillen a los culpables. Cuando alguien robó, pues ojalá lo encarcelen, porque cuando alguien delinque contra otro, ojalá lo pillen, le hagan algo, porque no puede quedar tan así la cosa. O sea, buscamos en alguna forma, ¿verdad?, que se haga justicia, aunque esa es la manera nuestra. Pero se habla entonces de un hombre, un modelo, de un hombre nuevo. Las concepciones políticas, filosóficas han hablado de un modelo, de un arquetipo, y hablan del perfil del hombre nuevo, cómo sería el hombre nuevo, y se habla del hombre nuevo. Entonces decía, la educación va a lograr el hombre nuevo, preparemos a los niños bien preparados para que sean hombres nuevos. Bueno, el niño alcanzaba el máximo de educación, de escolaridad básica primero, ¿no es cierto?, terciaria, superior, y ya se integraba a la sociedad siendo un hombre, y nos encontramos que no era suficiente porque aquel, ¿no es cierto?, quizá era el que más problema causaba en la sociedad en ese momento. Entonces, pero aquí tenemos el hombre nuevo. Este es el hombre perfecto, que como ser humano no lo somos. Pero aquí tenemos el concepto, y no solo el concepto teórico, sino que el concepto, la práctica, ¿verdad? De ver la esencia misma de Dios en Cristo Jesús, que también es Dios, el cual es perfecto y no hay nada que sacarle, no hay nada interno ni externo. Nosotros podemos guardar ciertas composturas, podemos ponernos caretas, ¿verdad? Y mostrarnos ante el mundo, aún diciéndonos cristianos, que somos o que tenemos la verdad o que la verdad está en nosotros. Pero nuestros hechos a veces dicen otra cosa en nuestros actos. Podemos engañarnos hasta nosotros mismos, pero nuestros hechos delatan que hay algo inclusive que no funciona bien. Pero, ¿no es cierto?, en este caso de Cristo, este es el modelo perfecto. Es el modelo perfecto, ¿verdad?, al cual un día esperamos llegar cuando Él venga por nosotros. Hermanito Mauricio, la vida de Cristo. Vamos rápido un poco, el nacimiento de Cristo, este agente del nacimiento virginal, Gabriel, que comunica, ¿no es cierto?, no solo a María, sino que también a José, para que José no se pase rollo, ¿verdad? Porque era complicado ese tiempo la novia que quedara embarazada y él no había tenido parte, entonces tenía que obrar también Dios a través de este ángel para que convenciera y le mostrara a José que no denigrara a su mujer, porque lo que estaba concebido ahí no era de hombre, sino era de Dios. Y tenemos también este resultado del nacimiento virginal, que es la encarnación. Bueno, la vida misma de Cristo también tuvo ungida por el Espíritu Santo, hermano Mauricio, y quizás, no quizás, sino que el hecho principal deviene en el momento en que como hombre, ¿verdad? Como hombre, como ser humano, que adquiere una naturaleza humana perfecta, sí,
es bautizado por Juan y ahí desciende el Espíritu Santo y la voz del Padre que dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, y baja el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿verdad? Y ahí se presupone, ¿verdad? Que es el momento en que del bautismo está el ungimiento de Jesucristo. Aunque Sí, pues, ungimiento y bautismo no son sinónimos. Hermano Mauricio. Lucho, disculpa, sí, bueno, eh, no, quería hacer un comentario antes, si tú me lo permites, Sí, Mauricio, aquí atento. ya que mencionaste a José. Es un poco para reafirmar esto de que queda registrado en el Nuevo Testamento el conflicto que se produjo, porque realmente no hubo participación de varón en el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Y eso planteaba un serio problema. Si nosotros vamos a los evangelios y vemos lo que sucedió, eh, José tuvo sus dudas, ¿verdad? Cuando se entera, porque María le dice, le cuenta, y bueno, humanamente, para cualquiera, mire, cualquiera que dude esta cosa, uno puede encontrarle razón. O sea, es casi es inverosímil, pero en algún momento tenemos que darnos a la razón. Y fíjese que José tuvo que tener también una visión, un aviso, ya, de que lo que había engendrado María era del Espíritu Santo, ya, y puede continuar, ¿no es cierto?, con una normalidad el hecho de que siguen siendo matrimonios y después tienen hijos, ¿ya? Después María tiene hijos con José, pero este primer nacimiento, de acuerdo a las escrituras, fue el hecho portentoso y único, como ya lo mencionamos, ya profetizado hace mucho tiempo, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene dudas al respecto, es razonable, pero en algún momento uno tiene que decidirse, ¿no es cierto?, y dar ese paso de fe, ¿ya? Si uno se introduce en la escritura y va conociendo la historia y lo que fue pasando, ¿verdad? Lo que fue sucediendo y el resultado, nos damos a la evidencia, ¿no es cierto? Realmente el nacimiento de Cristo fue con una virgen, con participación del Espíritu Santo, no de otro hombre, y es así como nace y se transforma en un ser humano que no le falta nada a un humano común y silvestre. La única diferencia es que él, justamente por no haber Sí. participación de un varón, y no es contaminado con la pecaminosidad que Amén. nosotros cargamos como humanidad, el resto de la humanidad, que descendemos de Adán y Eva. Somos hijos de Amén. Adán y Eva, ¿cierto? Y Cristo es hijo de María y del Espíritu Santo. Ahí se encarna y ahí nace el hombre Dios o el Dios hombre, porque Él existió siempre como Dios. Mm. Dios es espíritu y Cristo era espíritu y se encarna y como en algún momento lo menciona Mauricio, Dios se ahija, Dios se hace hombre, ¿cierto? Y eso es algo que en nuestra mente, en nuestra limitación, nos costará entender, pero cuando entendemos que es palabra de Dios, simplemente debemos, eso es parte también de la fe, ¿ya? Amén. Este es una cosa espiritual. Eso quería Bien, agregar, hermano. gracias, hermanito. Mauricio, gracias por el aporte. El hito importante acerca de la unción de Cristo por el Espíritu Santo, en un momento tan crucial como fuese, sin duda, su bautismo. Sí, sin duda igual es un hito importante en Jesús, en este Jesús hombre que ya, del cual ya estamos hablando, porque es para iniciar su ministerio, este reconocimiento público de parte de Dios Padre hacia su Hijo, ¿no es cierto? Donde podemos ver también, eh, de alguna forma, la Trinidad, ¿no es cierto? Eh, Dios Padre reconociendo a su Hijo, el Espíritu Santo descendiendo como paloma y Jesús mismo siendo bautizado. Un hecho importante, eh,
algo muy interesante también para nosotros los trinitarios, los que creemos en la Trinidad, ¿no es cierto? Y, y no, creo que marca en mucho la vida de Jesús. Y yo creo que en este sentido, la marca en el sentido de que eh, Jesús desde ahí toma fuerza y poder para empezar su ministerio con la fuerte convicción y que también nos transmite a nosotros la fuerte convicción de que Él es hijo de Dios. Amén, amén. Jesús hace su ministerio en esta base, en este fundamento. Yo soy hijo de Dios. Y ese poder y esa fuerza y ese nivel de convicción sin duda viene del Espíritu Santo de Dios. Y esa también, esa fuerza, ese ímpetu, es el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de ser hijo, por decirlo así, veámoslo de esta perspectiva, también es para nosotros. No sé si se me viene acá a la mente lo que es Romanos 8 cuando el apóstol Pablo habla sobre el Espíritu que está en nosotros, que es el mismo Espíritu de Cristo, que es el Espíritu con el que nosotros clamamos, Abba Padre, donde que ya no somos esclavos, sino que, eh, sino que ya somos hijos de Dios. Mm. Y este mismo Espíritu es el que hace nacer este nuevo hombre, este nuevo prototipo de hombre, este hombre que está fielmente representado en Jesús. Amén. Eh, Sin duda la encarnación es importante. ¿Por qué? Porque eh, así como se nos presenta a Dios en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Se nos presenta o nos presenta el pueblo de Israel a Dios. Este Dios podría haber simplemente por su santidad, podría haber eliminado todo, ¿no es cierto? Pero no, Él decide salvarnos a nosotros y, y esto, y esto le da una dignidad al ser humano. Nosotros no somos gnósticos, en el sentido de que nosotros no despreciamos la humanidad. Nosotros Mm. amamos esta humanidad, Sí. amamos este Amén. templo, ¿ya? Em, y eso, si, yo pienso que si uno la trabajara más concienzudamente, trabajar en la encarnación teológicamente, yo creo que seríamos un gran aporte como iglesia a nuestra sociedad. Y, y bueno, este espíritu nos acerca a Dios, porque Dios está, podemos ir libremente al trono de Dios. Y Dios mismo está en nosotros. Este Espíritu de Cristo hace que este Dios no esté lejano, no esté en un monte, no esté escondido, no esté fuera, sino que hace que este Dios esté dentro de nosotros, cambiándonos y llevándonos a ser un hombre a la altura de Cristo. Quizás hoy no lo podamos ver o palpar, pero esta fe, esta esperanza es la que lleva y nos mueve a esta nueva humanidad. Y esto, aún en los momentos más apocalípticos, escatológicos, esto debe brillar, esto debe salir a la luz. La iglesia debe ser portador de Mm. esta verdad de que el hombre en Cristo eh, puede llegar a ser luz y, y podemos llegar de alguna forma a tomar esta cruz que cargó Cristo esto, para vencer el viejo hombre y traer esta nueva criatura del cual nos habla el apóstol Pablo. Espero no haberme perdido mucho, pero No, amén, amén, está es bien, hermano. importante. Es importante este acontecimiento, el reconocimiento del Dios Padre diciendo, en Él tengo complacencia, me complazco en Él, en su humanidad y en su vida, en su espíritu, en lo que Él es. Y, y eso también se nos transmite a nosotros, que nosotros en Cristo también, nuestro Dios se complace Sí. cuando le damos libertad a este espíritu que nos transforma, que nos llena, que nos da plenitud de vida. Qué maravilloso este concepto de la complacencia. Me gusta.
Escuché un mensaje hace muchos años, de la década del 80, acerca de esto, la complacencia, y no se me olvidó. Que el Padre diga, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia, significa que en él estaba la perfección total. Porque Dios no es un diosecito con minúscula, uno de los tantos que el hombre ha creado en su febril mente e imaginación, de acuerdo a sus intereses, los crea. Pero estamos hablando del Dios creador de los cielos y la tierra, el universo, creador de la vida. Y él dice, bueno, él dice, este es mi hijo amado en el acto previo al bautismo o en el momento, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia, se complace mi corazón en él. Dios siendo omnisciente sabe cuál va a ser la actitud del hijo de una completa obediencia y sujeción en plena voluntad, donde hay un despojo de su voluntad, en el caso del hijo, para que se haga la voluntad perfecta del Padre. Y qué maravilloso, porque este es el hombre perfecto, el que todos quisiéramos tener, el Robin Hood. Antes había un personaje en nuestros tiempos de niños, Tarzán, Robin Hood, ¿no es cierto? Los que impartían justicia. Bueno, ahora habrán otros, sin duda, esto es cíclico. Pero siempre se añoraba a alguien. Bueno, hay alguien, no es el hombre araña, ¿no es cierto? No es Batman antiguo, ¿verdad? Y pongámosle todos los que quiera usted ahora, la Mujer Maravilla. No, no, es Cristo el verdadero, que estuvo en carne, se tocó, se palpó, pusieron los dedos en la herida donde él había, ¿no es cierto?, por el cual murió y resucitó, gloria a Dios. Dice que cuando Cristo vuelve en el poder y regresa a Galilea, dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, ¿verdad? Vuelve a Galilea, del sur al norte, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, las tres comunas, las tres provincias, perdón, de Israel. Y y dice, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Reconocían que había algo especial en él, que no era un común, que no era solamente el hijo de María, su padre adoptivo José y sus hermanos, del cual habla la palabra. Y dice que vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo, un día, ¿verdad? Reposo, el sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio a leer el libro del profeta Isaías. Y dice que habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, y Él me ha enviado me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Mi hermano hablaba y se metió en un tema bien interesante, que es la misión que tenemos como cristianos. Cada cual tenemos una misión en la vida, no es solamente conformar un hogar, no es solamente trabajar, ¿verdad? Algunos trabajan para morir, el trabajo es el fin, otros fines, pero lo fundamental, ¿no es cierto? En este caso hay una responsabilidad que es superior. Y esa es me hablaba también mi hermano Mauricio de la misión del cristiano, sal y luz. O sea, él dijo, luz, una antorcha encendida para dar a conocer este mensaje glorioso, esta complacencia que el Padre tiene en el Hijo y que también nos garantiza a nosotros credibilidad para creer que el mensaje que portamos no es un mensaje más hecho a las 3 4 de la mañana bajo unas copitas de whisky, ¿no es cierto?, u otro elemento parecido, una febril imaginación que data o traza algunos principios de buena convivencia para el ser humano o unos propósitos que no cabe duda que también son loables. Pero esto no es así. En el plan de Dios, el Espíritu del Señor, refrenda lo que está diciendo arriba, está sobre mí. Por eso que dice que vuelve, ¿no es cierto?, en el poder del Espíritu a Galilea. El Espíritu tomó posesión total de él, ¿no es cierto?, para la tarea humana a la cual él se empeñaba. Hermano Archibaldo, el ungimiento de Jesús de Nazaret sirvió también para destacarlo como el Mesías. Maravillosa palabra, el Mesías. Y Pedro por ahí habla, ¿no es cierto?, en ese capítulo maravilloso de 4:27, y dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Y Hebreo también nos habla lo mismo, donde dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Pensando que Cristo también dijo, no solo escuchó, este mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia, sino que él dijo también, yo y el Padre uno somos, y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y el Padre dijo, nadie viene a mí, sino, ¿no es cierto?, por Jesucristo. Hermanito Archibaldo, nos van quedando 10 minutos.
Es maravilloso, digamos, bueno, uno usa estas palabras que a lo mejor a la gente le parece, dirá, esto cristiano, todo lo encuentran maravilloso. Es que realmente lo que relatan las Qué escrituras maravilloso, ¿cierto? es una maravilla, realmente. Y yo me pongo en el caso, disculpa, de ese momento cuando Jesús en Nazaret, que era conocido por todo Sí. humanamente y tenía autoridad y sin haber ido a una escuela, es porque sin duda estaba bajo la cobertura del Espíritu Santo, ¿verdad? En el conocimiento y todo lo que experimentó esos 40 días en el desierto, donde fue tentado permanentemente por Satanás, ¿verdad? Y de lo cual salió victorioso. Y el mismo Espíritu lo guió y también lo mostró, ¿no es cierto? Sirve este ungimiento para mostrarlo, realmente era el Mesías prometido por Dios. Eh, pero yo quiero ver ese momento, yo me lo imagino, hermanos amados, disculpe que me alargue un poco, porque fíjese que él de partida no lee todo el texto, deja una colita, que algo todavía no se ha cumplido, ¿ya? Porque cuando dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, ya me ha ungido para proclamar buenas nuevas, cosa que él iba a hacer, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, actividades que realizó, a dar vista a los ciegos, milagros que también cumplió, y poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de la buena voluntad del Señor, ese año. Y bueno, enrolló el libro, ya, y dice una cosa que cayó como un relámpago, cayó como una bomba atómica, porque fíjese que dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Amén. Hermanos, ¿quién tiene es testigo de ver cumplirse una profecía? Bueno, sin duda, los pastores, los reyes magos que estuvieron en el nacimiento, vieron el cumplimiento de la profecía. Y aquí estamos viendo el cumplimiento de la profecía de la obra que iba a realizar Cristo, que estaba profetizado bueno, y ahí se formó una bataola, ¿cierto? Ahí se formó una verdadera hecatombe, ¿verdad? Y quisieron despeñarlo de, por una quebrada, porque lo que estaba diciendo era una cosa eh, impensada. Decir, mire, este está hablando de mí, yo soy el ungido, yo soy el Mesías que se presenta, así inicia su ministerio, ¿verdad? Y el texto completo arregló seguido cuando dice, y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, que era en el tiempo presente, restó, dice, y el día de la venganza de nuestro Dios a consolar a todos los que están tristes. Eso es algo aún por cumplirse. El Señor detiene esa profecía a mitad, ¿no es cierto?, del proceso, porque Él llega hasta el momento, ¿no es cierto?, cuando se inicia su ministerio y todo lo que viene después está por cumplirse, todo lo que es lo escatológico. Sin duda, el Espíritu Santo participa para destacarlo como Mesías, ¿no es cierto? Incluso con la tarea que también se le da a Juan el Bautista, que prepare el camino, que anuncia, ¿verdad?, la llegada, ¿no es cierto? Y cómo el reino se ha acercado. Eh, la actuación del Espíritu Santo ha sido siempre permanente, pero destaca en el Nuevo Testamento y destaca principalmente anunciando y llevándonos a Cristo, ¿cierto? Mostrándolo, dando el poder, capacitándole, dando a las facultades, ¿no es cierto? Y preparando el escenario para dar testimonio del cumplimiento del plan divino de Dios de redención de la humanidad. Como decía Mauricio, Dios podría habernos aniquilado, pero a Él le ha placido, ¿no es cierto?, darnos la oportunidad de redención. Y ese fue el plan. Y la promesa, enviar a un Salvador, ¿verdad?, para redimir a aquellos que voluntariamente reconozcan a Dios en lo que son, ¿verdad? Y puedan recibir el beneficio de lo que hace la sangre de Cristo en nosotros.
limpiarnos de nuestros pecados y de toda maldad, y poder andar en santidad y poder realmente llegar a ser templo del Espíritu de Dios, misterios maravillosos que están ahí en las Escrituras para que usted, estimado televidente, ¿no es cierto?, vaya a, a verlas, ¿no es cierto?, personalmente, y esperamos que el Espíritu Santo a usted también le hable en su corazón, en su mente, en sus sentimientos, ¿verdad? De que hay un Dios maravilloso que ha hecho todo esto por usted, por su familia, por nosotros, por la humanidad entera. Eso, hermano. Bien, hermano Mauricio, vamos ya concluyendo, nos quedan 5 minutos. Cristo fue sellado por el Espíritu. Bueno, hablamos de un sello, una pertenencia, una protección que Dios le da, así como también a nosotros los cristianos nos sella con la zarra del Espíritu Santo. Eh, sí, es sellado por el Espíritu Santo, el mismo siendo Dios, es un, igual es un misterio eso, ¿no? Porque Yes, si Él es Dios, ¿por qué necesitaría ser sellado por el Espíritu Santo? Pero correcto. esto no, de esto no, de esto no habla la Escritura. De repente, yo siento que de repente vamos un poco más allá cuando especulamos cosas o queremos intentar entenderlo todo, saberlo todo. Hay cosas que uno tiene que conformarse con lo que dice las Escrituras Amén. y Amén. desde ahí reflexionar desde ahí. De ahí añadirle cosas, ponerlos más. Al final uno termina como en estas discusiones bizantinas que no llegan, no tienen muy buen puerto o no son muy fructíferas. Pero sí, sí, em, él es sellado por ese espíritu y quizá voy a ser un majadero con el tema, pero este espíritu es el mismo espíritu que está en nosotros y que nos da la confianza y la seguridad de que Dios es nuestro Padre, de que Dios es nuestro Padre y yo en este momento, en este lapso de mi vida, quizás después vaya dándole otras perspectivas porque eh, vamos cambiando, todos nosotros vamos cambiando los matices y perspectivas, pero en este lapso eh, es eso, me quedo con que este espíritu en el que fue sellado Cristo y con el que nosotros somos sellados es un espíritu que clama, papito, papá, Amén. una cercanía con Dios, una cercanía que nos lleva a la confianza, que nos lleva a no tener miedo y también que nos invita a madurar, que nos invita a madurar porque como seres humanos no podemos vivir bajo amenazas, Amén. no podemos vivir y actuar bajo amenazas del infierno, bajo amenazas de lo que sea o de lo que se nos presente para hacer las cosas bien. A medida que vamos creciendo, vamos tomando decisiones y eso esperan todos los padres. Yo igual soy papá. Yo espero que mi hijo cuando crezca y yo no lo vea, tome buenas decisiones y tome decisiones correctas. Y también, de alguna forma, nuestro papá nos deja crecer, nos da cierta libertad, ¿no es cierto? En su soberanía, claro. Pero nosotros, como hijos, tenemos que ir creciendo y, y, y actuando conforme a lo que se nos enseñó y se nos enseña. Domingo tras domingo para los que somos cristianos y asistimos a la congregación. Y son en esos momentos en que pareciera que Dios no nos ve o que estamos solos, es donde deberíamos actuar de una forma madura como un hijo ya adulto. Y debemos también invitar a una humanidad, y se me viene un poco a la mente lo de Dietrich Bonhoeffer, a una humanidad adulta, ¿ya? Y eso, nosotros deberíamos ser los hermanos mayores, actuando con integridad siempre. Y eso, el sello del Espíritu Santo en Jesús. Son Es grandes misterios maravilloso. revelados. Gracias, Mauricito. Gracias, hermano Mauricio. Cómo Cristo mismo declaró esto, como se habla ahí en Juan 5, 6, 27 sobre el sello, esta marca
de este origen celestial que también determina el carácter de Cristo como Hijo de Dios. Y bueno, él fue guiado por el Espíritu. Imagínense, Cristo guiado por el Espíritu. Cuando empieza su ministerio, que leíamos recién esos textos, previamente no llegó y salió y se encaminó a hacer la tarea. Primero se dedicó, estuvo 40 días orando y ayunando, imagínense. A veces uno toma decisiones a la rápida porque estamos urgidos por dar respuesta a nuestros propios intereses y ejercimos nuestra voluntad o ejercemos nuestra voluntad y no consultamos. Bueno, después vienen los dolores cuando no consultamos, pero aquí Cristo fue guiado por el Espíritu. Ahí vemos también la sujeción de Él, siendo Él el Dios mismo hecho carne, sobre el cual se hizo por Él y para Él se hizo todo. A Él Dios le da todo poder y toda facultad para juzgar. Y dice que toda lengua al final de los tiempos tendrá que confesar que Jesucristo es Rey. Y toda rodilla, por dura que sea, tendrá que también doblarse, inclinarse y reconocer cómo ir a hacer aquello. ¿Eh? Tremendo espectáculo, imagínense. Cuando hay cantantes, dicen que no se les puede mirar a los ojos, ¿verdad? Hay unos cantantes latinoamericanos que dicen que son tan famosos que no se les puede mirar a los ojos. Y me refiero a la gente que está alrededor de él, sus lacayos, ¿verdad? Sus empleados. Otros reyes no se le puede dar la vuelta a la espalda a un rey. En algunas culturas romanas, antiguas, los reyes, nadie se atrevía a un faraón, nadie se atrevía a un César a darle vuelta a la espalda si quiere un rey. Pero bueno, aquí tendrán que inclinarse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y él fue guiado por el Espíritu. Y se ve la obediencia constante del Hijo de Dios para hacer la voluntad del Padre. Hacía lo que agradaba al Padre. Y eso es maravilloso, ver cómo, siendo Dios mismo, hace lo que hace. Viene a encarnarse, ¿verdad? Y se convierte en hombre, desciende del cielo, ¿verdad? Alguien dijo, desciende por las escaleras de oro, desciende en forma metafórica, y se viene a meter acá donde está el ser humano, la miseria misma del ser humano, que menciona la palabra también por la condición intrínseca que tenía, y como Dios lo veía, alejado y apartado, y no estaba en paz con el hombre, con Dios el hombre. Entonces vemos cómo él agrada al Padre en todo. La invariable obediencia, ¿verdad?, a la dirección del Espíritu le permite hacer siempre lo que agradaba al Padre. Un tremendo ejemplo para nosotros. Cuando ora, por ejemplo, él cuando ora, cuando se encamina a Getsemaní, su oración era constante, no sé, a las 4 o 5 de la mañana ya estaba orando. Era el Hijo de Dios, pero uno diría, ¿pero qué necesita si el Dios mismo, pues? ¿Ah? El Dios mismo. Y, y ahí estaba. Yo imagino ese lugar maravilloso, Getsemaní, que es precioso, es maravilloso. ¿Cómo sería el silencio ahora? Los pajaritos, la misma naturaleza, quedarían abobadas, robadas, ¿verdad? Abobadas, asombradas al ver la presencia de Dios caminando en medio de ese fecundo lugar donde están esos árboles maravillosos que tienen más de 2000 años. Entonces, él ahí oraba y buscaba la dirección del Padre y la obediencia en todo momento, aun cuando fue tentado. Con la palabra, ¿no es cierto?, deja en evidencia la maldad de Satanás. Este sello también por el Espíritu tiene que ver que se regocija en el Espíritu. El fruto del Espíritu es uno solo, en 9 gracias, virtudes o manifestaciones. Es uno el fruto, no son 9 frutos, es un fruto que tiene 9 gracias o virtudes y uno de aquellos, los 3 primeros, tiene que ver, ¿no es cierto?, con el amor, el gozo y la paz, que aquí podríamos decir, el gozo sería el regocijo. Y él se regocijaba, ¿no es cierto? Y su comida era hacer la voluntad del Padre. Se regocijaba en el Espíritu y hacer la voluntad del Padre. Bueno, y finalmente, ¿no es cierto?, Cristo recibe poder por el Espíritu. Poder. Era Dios, pero en la carne, en su integridad humana, Él recibe poder y puede echar afuera a los demonios y Dios entonces le permite y Él hace los milagros que hace. Surge entonces eh, el hecho de que hizo milagros, y milagros grandes, grandes como resurrección y otros tantos, ¿verdad? Donde se ve el poder que tiene, que no es el hombre simple que habita en la calle, aunque también le da autoridad a los hombres para que hagan los milagros, y dijo, quizás mayores que los que ya ustedes pueden hacer. Habría que ver si alguno puede hacer un milagro más grande en este tiempo, por lo menos. Bueno, todavía queremos creer, ¿verdad?, que se puede. En el Señor, por supuesto. Bien, hermanos y amigos, hemos querido compartir con ustedes este tema donde nos enseña acerca de la naturaleza de Cristo, y en la aplicación nosotros no vamos a nacer
como nació él, por supuesto, nacimos ya por la puerta virginal de la mamá, ¿verdad? Que de la forma natural, pero, ¿no es cierto?, también los cristianos estamos llamados a vivir una vida sobrenatural bajo el tiempo de la gracia, porque no podríamos vivir el cristianismo si no es por la gracia que Dios nos da para poder hacer lo que Dios nos encomienda. Me quisiera quedar con los conceptos de obediencia, sujeción, fruto y la posibilidad concreta de echar fuera a un demonios en esa tarea magna que nos deja la Biblia y que nos refrescaba mi hermano Mauricio cuando habla sobre la tarea magna de la iglesia y del cristiano en particular. Que Dios nos bendiga y vamos a dejar que nuestro hermano Chivaldo pueda orar finalmente por nuestras visitas, los que nos ven, nuestros hermanos, para que Dios nos fortalezca y podamos atender la Biblia. Hay que ir a la palabra, hay que ir a la palabra. Si queremos saber si lo que estamos diciendo tiene una base genuina o son solamente inventos nuestros, bueno, vamos a la palabra y veamos qué dice ella, porque en ella está la vida eterna y la vida eterna de Dios está expresada en su Hijo Jesucristo. Hermano Chivaldo. Bueno, para despedirnos, le invitamos para la próxima semana también poder continuar con este maravilloso tema, una forma de conocer a nuestro Dios, al Creador, al Dios soberano, todopoderoso. Así que nos presentamos delante del amado Padre Celestial, te damos gracias una vez más por este momento que hemos apartado, Señor, para compartir de tu palabra, Amén, para ir Señor. a la fuente de nuestra fe, Señor, que es tu revelación. A ti te ha placido, Señor, darte a conocer a la humanidad, porque es necesario. Es necesario conocer cuál es nuestro origen, cuál es nuestro presente, cuál es nuestro futuro. Señor, cuáles son las alternativas. Señor, ¿qué pasa con la humanidad? ¿Qué pasa con nuestra conducta, nuestra actitud? ¿Por qué fue necesario que Cristo viniera? Señor, temas tan importantes, doctrinas tan vitales, Señor, para nuestra vida, no solo presente y terrenal, sino que principalmente para la eternidad, Señor. Por eso nos urge, por eso es urgente seguir predicando estas buenas nuevas de salvación, Señor, porque es necesario una humanidad separada de ti, Señor, donde hay un abismo de separación entre un Dios santo y una humanidad pecadora. Cristo vino a salvar esta división, Señor. Es importante porque están comprometidas nuestras propias vidas, la vida de nuestros seres queridos, de nuestros familiares, de nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, la humanidad entera, sino que contra potestades, contra principados de maldad, Señor, que se han entronizado últimamente, Señor, lo vemos, Señor, cómo son capturadas las almas, Señor, poniendo oídos, como fue en el huerto del Edén, Señor, a la serpiente antigua, al príncipe de la mentira. Por eso, Señor, te agradecemos la posibilidad de poder participar en un programa como este, Señor, donde tu palabra pueda correr con libertad. Danos, Señor, la unción, danos, Señor, el carisma, danos, Señor, la sabiduría para poder compartir tu palabra y no nuestras experiencias o nuestros pareceres o nuestras opiniones, Señor. Te damos gracias por cada uno de aquellos que han visto el programa o lo verán, Señor, y que esta semilla, Señor, pueda germinar en buena tierra. Tú lo has dicho, Señor, esta palabra que yo envío no volverá vacía y hace lo que tu voluntad tiene para cada uno de nosotros. Nos has creado con propósitos, Señor, y queremos que los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, y para la humanidad entera puedan ser realizados, Señor. Bendice a cada uno de ellos. Ponemos todas nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras dificultades, nuestras necesidades delante de ti. Pero por sobre todo, Señor, te pedimos que se haga tu voluntad en nuestras Amén. vidas. Amén. Gracias una vez más por este programa. Señor, danos vida para poder continuar hasta cuando sea tu decisión, Señor, la cual aceptamos porque esta es buena, agradable y perfecta. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro único Señor y Salvador, tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a ti, Señor. Bendiciones, gracias mi hermano Mauricio, gracias hermano Archibaldo y gracias también a quienes han sintonizado el programa y si así Dios lo permite, el próximo martes estarán otros hermanos compartiendo la continuidad de un tema como este. Dios les bendiga y busquemos la presencia de Dios, ¿verdad? Porque en ello nos va la vida eterna. Dios les guarde. Bendiciones.